buenas noches. Bienvenidos una vez más a De Frente, el espacio institucional del Consejo de la Ciudad de Medellín que semana tras semana aborda los temas que le interesan a la ciudadanía. No exageramos al decir que el tema de conversación por estos días es el clima. El intenso verano que tiene tanto impacto en el día a día de cada uno de nosotros también entró de lleno en la agenda electoral, particularmente en Medellín. Todos los candidatos tienen que hablar sobre el tema y es que esta ola de calor intensa que estamos viviendo en la ciudad de Medellín se potencia este factor por lo que los especialistas llaman las islas de calor urbanas. Cuando el calor se incrementa por la cantidad de edificaciones, asfalto, concreto y por supuesto vehículos. Por eso decimos que Medellín también se calienta como lo está haciendo el resto del globo. Medellín, conocida hace unos años como la capital de la eterna primavera, estamos hablando de hace cerca de 50, 60 años, con temperaturas que iban entre los 19 y 21 grados centígrados, dejó de serlo una realidad hace mucho rato. De esa época hacia acá ha corrido mucha agua bajo el río, porque ahora vemos que la ciudad se ha calentado unos grados, que es normal en estos veranos rondar por los 30 grados. De la sensación térmica, pues ni hablemos, porque incluso ha llegado a los 36 grados centígrados y a eso los queremos invitar hoy. A que reflexionemos desde Medellín un problema que evidentemente es global y que afecta a todo el planeta. Vamos a darle entonces la bienvenida a nuestros invitados que nos acompañan en la noche de hoy y uno de ellos, por supuesto, lo va a presentar Gilmar, mi compañero en el set. Gilmar, muy buenas noches. Buenas noches, Catherine, para usted, para la mesa principal y por supuesto para los televidentes. Sabe que investigando me di a la tarea de conocer que entre 1998 y 2014 la gente pensaba y se estimó el calentamiento global. Durante 15 años decían, no, eso es mentiras, porque hubo una desaceleración y pudieron medir que durante esos 15 años sí nos estábamos calentando hasta nuestros días. Eso es para iniciar. Tristemente todavía hay gente que cree que es mentira. Que es mentira, entre ellos algún presidente de un, bueno, que no quiero recordar. Vamos entonces a saludar al concejal de Medellín, candidato también, doctor en Política y Gobierno de la Universidad Católica de Córdoba en Argentina, máster en Gestión Sostenible en la European Business School en España, especialista en Gerencia de Proyectos de la Universidad del Tolima, administrador ambiental, nuestro concejal invitado, Simón Molina Gómez, a quien le damos las buenas noches. También fue subsecretario de Servicios Públicos, subsecretario de Planeación Ambiental, miembro de la Junta del Área Metropolitana y concejal desde 2016. ¿Lo dije bien, concejal? Ahí vamos, sí. Bueno, Gilmar, un saludo muy especial para todos los televidentes, por supuesto también para Caterine, para Alejandro, nuestro compañero el día de hoy. Feliz de poder venir a hablar a este programa siempre de temas que nos gustan, que hemos trabajado y liderado desde el Consejo, como los asuntos que tienen que ver con la sostenibilidad de la ciudad, con el medio ambiente y un tema de toda la actualidad y además de toda la importancia como el cambio climático, el calentamiento global, que precisamente lo vamos evidenciando, lo vamos sufriendo. Colombia, un país bastante vulnerable a las afectaciones por el cambio climático y bueno, cada vez lo sentimos más. Los últimos 4 años, los años más calurosos en la historia del mundo, efectivamente producto de esas alteraciones de manera directa o indirecta por los humanos. Catherine. Pues con ese tema y también más invitados voy a presentarle a nuestros televidentes a Alejandro Álvarez Vanegas. Alejandro Álvarez Vanegas es ingeniero de procesos de la Universidad EAFIT, estudiante de PhD en Gobernanza y Políticas Públicas, Educación para el Desarrollo Sostenible de la UNU-MERIT de la Universidad de Maastricht y también tiene estudios de máster en Ciencias de Sostenibilidad de la Universidad de Leuphana en Alemania, coordinador del área de Cultura Ambiental del Núcleo de Formación Institucional de EAFIT. ¿Sí lo dijimos bien? Muy buenas noches. Sí, es complicadito. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. También muy contento de estar acá hablando sobre estos temas que, como ya hemos dicho, no se pueden esconder más debajo de la alfombra.
que a todos, digamos, nos llaman a actuar de alguna manera. Entonces creo que vamos a tener una conversación muy productiva. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por atender a este llamado y bueno, pues sin duda el tema que estábamos hablando, les pregunto si existe un estudio que diga cuánto ha subido la temperatura en nuestra ciudad de 50 años hacia acá, porque es que antes no teníamos certeza, sin embargo ahora consideramos que hay más elementos de juicio, más tecnología también que nos permita hacer unas mediciones consistentes para que el tema no sea simplemente retórico, sino que también tenga un peso Primero hacían técnico. las mediciones en el mar, al lado de las boyas, sacaban y medían con un termómetro y era como una cosa muy, muy rudimentaria, pero ahora el sistema satelital me parece que ayuda bastante. Claro, pues ahí tenemos también, digamos, el sistema de alerta temprana, el CIATA, que también nos está reportando temperaturas. Uno cree que solamente es tema de calidad del aire, pero el CIATA es un sistema bastante robusto que nos da mucha más información, entre ellas pues la información de temperatura. Tú ahorita lo decías, cuánto teníamos nosotros de temperatura promedio hace algunas décadas, entre los 18 y 20 y pico de grados, y hoy llegamos a los 30, por encima de los 30 muchas veces. Esas son mediciones, digamos, que ya podemos hacer de manera muy precisa, pero yo creo que también hay otro tipo de información que es valioso ver, y es, por ejemplo, cuando uno mira las historias fotográficas de Medellín, gente con ruana en el Parque de Berrío, y uno dice, pero es que ¿cómo son capaces de estar en pleno Parque de Berrío con ruana? Esa es otra forma también de ver que la temperatura realmente ha subido, se ha incrementado. Así es, concejal. No, y con esas mediciones, evidentemente vemos las afectaciones y no solamente en el tema de temperatura, sino que hemos visto también cómo han cambiado los patrones de comportamiento de la pluviosidad en Medellín, del régimen de lluvias, que es un efecto también, digamos, de las alteraciones producidas por el cambio climático, temporadas más secas o temporadas más lluviosas, porque incluso el fenómeno se presenta de manera diferente, o sea, a veces se aumenta la temperatura y se hacen periodos más secos, otras veces esas alteraciones hayan que llueva mucha agua en poco tiempo, en pocos minutos, o sea que la precipitación aumente, digamos, el número de milímetros por minuto, y eso es lo que después nos hace ser muy vulnerables, porque podemos tener riesgos asociados, especialmente deslizamientos, inundaciones, bueno, y un montón de desastres naturales que son producto de esa variación, una variación que es en principio o la que se atribuye el cambio climático a los efectos antrópicos, o sea, a lo que el hombre ha hecho en nuestro medio ambiente, a las alteraciones de los ecosistemas, a las formas de consumo, nuestros patrones de consumo y cómo hemos afectado nuestro medio ambiente, a cómo también, digamos, las ciudades, el desarrollo de las ciudades ha alterado todos estos sistemas naturales, así que hay muchas cosas que analizar, hay mucha evidencia científica también al respecto, así que esto es necesario tomarlo con toda la seriedad del caso, porque pues hay sectores, especialmente el sector industrial, el sector de transporte, el sector de la gestión de residuos, donde nosotros en las ciudades tenemos que tomar medidas serias para poder ayudar a disminuir estas emisiones. Y es que hasta la manera de vestir ha cambiado. Yo pues me vine porque siempre llueve en la noche, uno no sabe. ¿Qué les parece si nos vamos a conocer cómo están las redes? ¿Cuál es la pregunta para ustedes, los televidentes, la razón de ser de frente? Porque en el Consejo de Medellín el poder es tuyo. Con Johan nos vamos ya directamente a Conectados 4.0. Buenas noches. Buenas noches, Gilmar, para usted, Caterine, Simón y demás invitados, y también para los televidentes que nos acompañan a través de la pantalla de Telemedellín. Participar en la noche de hoy es muy fácil, lo puede hacer a través del 301-786-9174. Esta es una línea de WhatsApp que está habilitada para que usted nos envíe mensajes de texto o cortas notas de voz expresando su opinión referente al tema de la noche de hoy, que es el calentamiento global, cómo está afectando también a la ciudad de Medellín. ¿Cómo cree usted también que podemos mitigar esto? ¿Qué nos falta por hacer?
hacer, son preguntas que nos puede realizar o que puede realizarle también a los invitados de la noche de hoy. A propósito de preguntas, hay un sondeo colgado en @Consejo de Medellín que dice: ¿crees que con lo que se hace somos parte del problema o de la solución? Las opciones de respuesta es: tenemos buenas acciones, no estamos haciendo nada, falta trabajar juntos, no es nuestro problema. Es un sondeo que está abierto en @Consejo Medellín en Twitter, @Consejo Medellín, donde también nos puede seguir el programa y seguir toda la actividad que realiza la corporación en pro de la ciudad. Pero también nos encuentra en Facebook, en YouTube y en Instagram como Consejo de Medellín. El poder es tuyo. Allí vamos a estar esperándolos. Johan, muchísimas gracias por acompañarnos también en las redes y a nuestros televidentes. Esto no es un problema que se pueda solucionar solamente en Medellín, es un problema global, pero hay que pensar en trabajar como Valle de Aburrá, por conurbación del territorio, también fenómenos afines, es algo pues que es determinante para que las medidas colectivas en un área donde además tenemos un valle con unas complejidades geográficas puedan brindar algún resultado y alivio. Hablemos entonces de ese fenómeno de ciudad-región que también lo vivimos en lo climático, Alejandro. Pues a ver, yo creo que es también valioso en este momento hacer como una diferenciación, porque ahorita hablabas de la isla de calor. Entonces, la isla de calor es algo que ocurre a nivel muy local, es algo que ocurre básicamente porque nosotros cambiamos la forma en la que la superficie de la ciudad absorbe la radiación, absorbe el calor del sol. Entonces, cuando nosotros cambiamos cobertura vegetal, que nosotros vemos un arbolito, el arbolito absorbe esa radiación solar y hace fotosíntesis y crece, entonces digamos utiliza de alguna manera distinta la energía del sol. Cuando nosotros tenemos un edificio y el edificio absorbe la luz solar, pues el edificio no va a crecer o el asfalto no va a crecer, ahí no hay un proceso de uso de la energía distinto, entonces lo que hace eso es acumular el calor y luego liberarlo. Entonces, por un lado es cuando cambiamos esa cobertura de la ciudad y por otro lado también es la cantidad de motores que tenemos todo el tiempo quemando combustibles fósiles, calentando también la ciudad. Eso es la isla de calor. El otro asunto es el calentamiento global o la crisis climática, el cambio climático, que ya lo vemos desde una perspectiva mucho más grande. Es decir, nosotros lo que emitimos acá no nos va a generar en la misma medida el calentamiento como cambio climático. Simplemente como para un asunto de diferenciación. La conurbación y digamos el modo en el que las ciudades se han ido expandiendo ha sido a veces bastante torpe. Nosotros tenemos un modelo que replica las ciudades en todo el mundo como si todos los ecosistemas fueran iguales. Nosotros tenemos en cada parte del mundo unas condiciones distintas y para esas condiciones deberíamos tener ciudades distintas. Entonces nosotros tenemos una ciudad en el trópico, una ciudad en un valle que es más bien un cañón y nosotros tenemos el mismo modelo de ciudad que existe en muchas otras partes del mundo. Eso no debería ser así. Entonces vamos agotando la capacidad de carga de los ecosistemas. Cada ecosistema es capaz de soportar determinada presión. Es inevitable que nosotros pongamos presión sobre los ecosistemas. El hecho de existir ya implica que nosotros tengamos que comer, que vestirnos, pues debemos vestirnos, no necesariamente tenemos, pero es mejor. Pero por otro lado, cuando nosotros irrespetamos la capacidad de carga de los ecosistemas, lo que tenemos de resultado es riesgo. O sea, ir más allá de lo que los ecosistemas son capaces de soportar, redundan en algo que es riesgo para nosotros. Excedemos el límite de la capacidad de carga de este ecosistema para regular la calidad del aire, el resultado es riesgo de salud. Excedemos el límite de cómo podemos ocupar la ladera, el riesgo son deslizamientos. Excedemos el límite de lo que puede tener el río y sus meandros o las quebradas para fluir libremente, el resultado son inundaciones. Entonces, hemos diseñado la ciudad de una manera que no está en armonía con ese ecosistema en el que se ubica. Sin duda, pues entonces podríamos establecer acciones a nivel de territorio para mejorar ese tema de las islas de calor, entendiendo que el calentamiento global es un tema mucho más macro, sobre el cual no tenemos una influencia como tal, pero sí podemos mejorar nuestro ecosistema. Claro, sí, Simón lo decía ahorita muy bien, es que nosotros tenemos cambios en los patrones de lluvia, tenemos cambios en las temperaturas y somos uno de los países o de las zonas más vulnerables al cambio climático. Hace poco hubo un reporte del panel intergubernamental de cambio climático
climático y reafirma, digamos, que somos uno de los lugares donde más riesgo hay de sufrir estas implicaciones del cambio climático. Es de carácter global, pero afecta, eso es lo que llaman el fenómeno de glocalización, algo que se produce localmente y afecta de manera global. Entonces, aunque nosotros no hayamos emitido tanto CO2 como puede haber emitido otra ciudad, vamos a tener unos impactos del cambio climático fuertes. Y si a eso le sumamos el fenómeno de isla de calor, y si a eso la pérdida de biodiversidad, y si a eso también la carga de material particulado, esto se llaman aerosoles en la atmósfera, pues ahí tenemos un cóctel pues bastante peligroso, bravo. peligroso para la salud. Concejal Simón Molina, decimos que todos hablan del asunto, entró como prioritario en la agenda electoral y para el caso del Valle de Aburrá pues se acentuará antes de elecciones, porque esta vez además hay que recordar que tenemos una ocurrencia del segundo periodo de contingencia ambiental que tiene lugar en este momento y pues usted que se encuentra en este momento también a bordo de esta campaña, cuéntenos cómo lo asumen también las candidaturas y los partidos. Bueno, voy a hablar como de varias cosas para poder responder eso. Lo primero es que, como lo decía Alejandro y ustedes, hay unos asuntos que son locales y unos asuntos que son globales. El cambio climático nos afecta y, digamos, Colombia aporta apenas el 0.46% de las emisiones de gases de efecto invernadero al cambio climático, digámoslo así. Sin embargo, por nuestra posición en el trópico, por las condiciones del país, somos bastante vulnerables, uno de los países más vulnerables a las afectaciones por el cambio climático y de igual manera Medellín. Por eso nosotros sí podemos hacer muchas acciones desde lo local para mejorar. De hecho, Colombia, al firmar el convenio de París, el Acuerdo de París, en el año 2016, toma allí unos compromisos para poder ir disminuyendo sus emisiones. Particularmente esperamos también que el país disminuya el 20% de sus emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2050. Medellín acaba de tomar una decisión importante dentro de esa red de ciudades que hace parte de la ciudad, que es C40, y es convertirse también en el año 2050 en una ciudad carbono neutro. Eso significa que tendremos que tomar medidas, hacer un plan que nos permita disminuir las emisiones y también ver cómo esas emisiones de CO2 son captadas o son compensadas, digámoslo de esa manera. Esa es una decisión bien importante. Hoy todavía en el mundo no hay ninguna ciudad carbono neutro. El único país es Bután y hay varias ciudades de la red de C40 que están trabajando en esa línea. Y hay otra cosa que hay que diferenciar también un poco, y es que los problemas de calidad del aire que se presentan en Medellín en 2 temporadas son diferentes a los fenómenos de calentamiento global. O sea, si bien digamos que las emisiones de los vehículos y las emisiones de las industrias aportan a las dos cosas, aportan al calentamiento global, especialmente a través de las emisiones de CO2, los fenómenos de calidad del aire y de problemas o afectaciones a la salud humana son por el PM2.5, que son, digamos, las partículas o el material particulado que está en esas emisiones. Son cosas diferentes técnicamente y hay que un poco hacer la precisión para que no se confundan las cosas, pero claro, ahí hay medidas, por ejemplo, que van, digamos, en beneficio de las dos cosas. Por ejemplo, la movilidad eléctrica, que es 0 emisiones, entonces ayuda a mejorar la calidad del aire en lo que tiene que ver con la emisión de material particulado y también en las emisiones de gases de efecto invernadero, porque también la movilidad eléctrica es 0 emisiones. Entonces hay que empezar a tomar una serie de medidas en la ciudad, especialmente con los sectores que más aportan, en este caso a los gases de efecto invernadero, que son el sector industrial, el sector del transporte, que hoy ya llegaron los buses, y el sector de la gestión de residuos, sí, donde hay que trabajar con unas políticas de ciudad que permitan mejorar esas condiciones ambientales de la ciudad. Nosotros tenemos que trabajar para mejorar la gestión de residuos en la ciudad, una ciudad que produce 2.000 toneladas de residuos al día y donde el 80% de estos residuos están yendo al relleno sanitario. Nosotros tenemos que trabajar en aumentar el aprovechamiento y disminuir la disposición final, y con eso reduciremos la emisión especialmente de metano, que también es un gas de efecto invernadero. A través de la movilidad eléctrica, como les contaba ahora, vamos a disminuir las emisiones de CO2. A través del control que hay que hacerle a las empresas, también vamos a hacer aportes importantes. Entonces estos son, digamos, una serie de medidas que
desde las políticas públicas hay que definir para que la ciudad haga aportes importantes a esa disminución global que se necesita también de las emisiones de efecto invernadero. Entonces vamos diferenciando diversos fenómenos. Uno, el de las islas de calor, que es localizado por manejo de la superficie en el territorio. El otro que tenemos, que es el calentamiento global, que es un fenómeno del planeta. Lo otro que tenemos también a nivel local es la contingencia ambiental, que es producto de nuestra geografía y de las partículas PM2.5 que están flotando en el ambiente y que contaminan el aire. Son tres fenómenos, digamos, que se dan cita al mismo tiempo y lugar, pero que son diferentes. Sí, y yo creo que ahí también es importante mencionar algo sobre ese material particulado que nosotros creemos que solamente afecta a la salud y de hecho también tiene una afectación muy grave en los ecosistemas. Total. Lo que ocurre con el cambio climático que hace, o con la crisis climática que hace que cambien los patrones de lluvia, también este material particulado hace que se genere también un cambio en la forma en la que llueve. Además de eso genera lluvia ácida, que es que nosotros no alcanzamos a veces a ver la magnitud de ese problema, que no necesariamente es acá. Yo lo repito mucho, porque cuando no estamos en contingencia en el Valle de Aburrá, eso quiere decir que los contaminantes están desalojando el Valle de Aburrá. Pero después de estas montañas no hay un hoyo negro que se traga todos los contaminantes, sino que esos contaminantes llegan a otros lugares y afectan esos ecosistemas. Entonces, yo creo que hay que ser responsables también, y en todo este discurso de sostenibilidad hay algo muy importante, y es que nosotros no vemos las cosas desconectadas en los territorios. Ahorita hablábamos pues del fenómeno de conurbación, pero esto ocurre a escalas mucho más grandes. Entonces, muchas partes están siendo afectadas por las emisiones que tiene el Valle de Aburrá. Eso es importante decirlo, porque hay también unos problemas que se retroalimentan, entonces a veces es más difícil tener una buena forma de que la ciudad responda al cambio climático si, por ejemplo, no tenemos tanta biodiversidad. Es más difícil si no tenemos un modelo de ciudad más robusto y más en armonía con la naturaleza. Están junticos esos problemas. Y una cosa ahí muy importante que decía Alejandro, y es que de verdad nosotros a veces únicamente miramos las afectaciones, digamos, a los humanos, ¿cierto? Pero el cambio climático afecta a las especies de fauna y de flora, ¿sí? Porque no solamente se afectan los regímenes de lluvia, sino que, por ejemplo, se alteran los ciclos de las plantas, ¿sí? El tema de los frutos, el tema de los ciclos de la misma agricultura se ve afectada por asuntos del cambio climático. Las especies, la calidad del aire, nosotros hablamos mucho de las afectaciones de calidad del aire a los humanos, pero la calidad del aire también afecta la avifauna, también afecta, digamos, a las diferentes especies que hay en la ciudad. Nosotros, Medellín, con la fragmentación de los ecosistemas, ha perdido una cosa muy importante, y era que era una ciudad por donde pasaban muchísimas aves migratorias, que cada vez se van perdiendo, digamos, algunas de esas condiciones. Por eso nosotros tenemos que trabajar, digamos, con una mirada muy integral de estos problemas, porque no solamente son las afectaciones a los humanos, sino también las afectaciones a los ecosistemas naturales. A todo el entorno, hay un efecto mariposa, sin duda. Hay una interconexión entre todas esas dimensiones, y uno ahí puede empezar también a meterle el signito pesos a la discusión, porque cuando hablamos de la afectación a las plantas y la afectación a la agricultura, estamos hablando de una actividad económica fundamental. Económica vista desde las dos perspectivas, digamos, más dominantes. Una, que es un asunto de distribución, entonces eso dificulta que tengamos acceso a los alimentos, y por el otro lado también la parte financiera. Entonces muchas veces pensamos, es que es muy caro invertir en estas cosas, pero es que no estamos pensando cuánta plata estamos perdiendo, por ejemplo, en la disminución de la productividad agrícola por causa de la contaminación del aire, del cambio climático, de la pérdida de biodiversidad. Eso está todo interconectado. Todo interconectado, concejal Simón Molina. Pues este tema no hay que politizarlo, hay que trabajar juntos, y como preguntaba también en el sondeo nuestro compañero, pero ¿qué es lo que no logramos articular todavía para tener alguna mejoría y para hacerle entender a la sociedad toda esta dimensión de la que ustedes nos están hablando hoy? Bueno, yo creo que vamos avanzando bien en un sentido, y es que hoy los asuntos ambientales y de sostenibilidad se tratan con mucho más rigor técnico que antes, y yo creo que eso es muy importante. A veces la gente
cree que porque le gustan los árboles sabe de temas ambientales o de sostenibilidad, y eso no es así. O sea, esto también es una ciencia que hay que aplicarle rigor técnico a la hora de tomar las decisiones. Entonces a mí me parece que eso hemos avanzado bien. En Medellín y en el área metropolitana tenemos sistemas de medición muy importantes como el CIATA, que nos permite ir conociendo muchos de las variables que necesitamos entender para tomar decisiones. Creo que cada vez hay mayor conciencia desde lo gubernamental, desde lo político y desde lo ciudadano. ¿A mí qué me parece? Creo que ahora lo decían muy bien en la pregunta que le hacen a los televidentes, y es si todos somos parte del problema o todos somos parte de la solución. Yo creo que somos las dos cosas, porque cada uno desde sus actividades hace contribuciones negativas al medio ambiente, pero cada uno desde su conciencia y desde lo que hace puede también hacer contribuciones positivas y puede ayudar a disminuir los impactos ambientales que generamos con cada una de nuestras actividades diarias. Yo creo que ahí hay un asunto fundamental, que es el asunto de la educación y la cultura alrededor del medio ambiente y de la sostenibilidad. Cómo nosotros empezamos a tener mejores patrones de comportamiento, cómo somos cada vez, digamos, estamos más insertados en los asuntos que tienen que ver con el consumo sostenible y todo eso. Hay miles de formas de hacerlo, desde nuestras actividades personales, desde nuestras actividades empresariales, profesionales, y yo creo que la ciudad nos sirvió mucho que el fenómeno de calidad del aire se volviera un fenómeno público y de interés de todos los ciudadanos, porque eso nos ha empezado a crear muchísima más conciencia con el tema ambiental. Yo creo que eso es fundamental. Nosotros, por ejemplo, particularmente en el Consejo, hemos liderado muchísimas iniciativas que tienen que ver con estos asuntos, de cómo hacemos utilización y fomento de las bicicletas y de los vehículos eléctricos en la ciudad de Medellín, cómo hacemos reciclaje de aceites vegetales, cómo mejoramos la gestión de los residuos, cómo hacemos mayores controles a las industrias, a las empresas, cómo hacemos planes de movilidad sostenible para las empresas. En fin, hay muchas cosas en las que se está avanzando, pero este es un gran reto en el que la ciudad, a mí me parece, ha tomado una decisión muy valiente, y es el de convertirse en una ciudad carbono neutro en el año 2050. Eso implica unos compromisos importantes. En el año 2020 hay que entregar un plan de cómo se va a lograr que esta ciudad sea carbono neutro en el año 2050, y hay un compromiso ahí de que en el año 2030, Alejandro, hay que demostrar reducciones significativas de las emisiones de gases de efecto invernadero. Eso implicará la destinación de recursos importantes para cumplirlo, planes y proyectos y programas rigurosos desde lo técnico que nos ayuden a cumplir con esa iniciativa. Así que a mí me parece que vamos haciendo bien las cosas, entendiendo también que el modelo de ocupación del territorio en Medellín ha sido complejo por las condiciones de la ciudad, cómo se ha desarrollado. Hay muchas zonas donde todavía tenemos que trabajar en el saneamiento básico para poder ayudar a resolver y mitigar esos problemas asociados al riesgo. En fin, son muchas cosas y muchos retos los que tenemos, pero a mí me parece que hoy sí está esto dentro de la agenda local de la ciudad. Y yo siento que ahora ya esa conciencia la tienen los jóvenes, los millennials, y un ejemplo vivo es esta niña Greta Thunberg, que se ha vuelto la activista más joven, pienso yo. Todavía tiene sus trencitas y su acné, pero ella no ha querido ni siquiera utilizar los aviones, sino que para hacer sus travesías, ir de un continente a otro, utiliza el barco, porque ella dice que ese problema es de todos, el calentamiento global. Es una activista a la cual yo creo que hay que tener en cuenta, porque son las nuevas generaciones las que también tienen que tomar las riendas de esto. Y tenemos un audio, Catherine, ¿qué le parece? Y a la mesa si la escuchamos. Claro que sí, vámonos con Greta. My name is Greta Thunberg. I am 15 years old and I'm from Sweden. I speak on behalf of climate justice now. Many people say that Sweden is just a small country and it doesn't matter what we do. But I've learned that you are never too small to make a difference. And if a few children can get headlines all over the world just by not going to school, then imagine what we could all do together if we really wanted to. But to do that, we have to speak clearly, no matter how uncomfortable that may be. You only speak of green, eternal economic growth because you are too scared of being unpopular. You only talk about moving forward
with the same bad ideas that got us into this mess, even when the only sensible thing to do is pull the emergency brake. You are not mature enough to tell it like it is. Even that burden you leave to us children. But I don't care about being popular. I care about climate justice and a living planet. Our civilization is being sacrificed for the opportunity of a very small number of people to continue making enormous amounts of money. Our biosphere is being sacrificed so that rich people in countries like mine can live in luxury. It is the sufferings of the many which pay for the luxuries of the few. The year 2078, I will celebrate my 75th birthday. If I have children, maybe they will spend that day with me. Maybe they will ask me about you. Maybe they will ask why you didn't do anything while there still was time to act. You say you love your children above all else, and yet you are stealing their future in front of their very eyes. Until you start focusing on what needs to be done rather than what is politically possible, there is no hope. We cannot solve a crisis without treating it as a crisis. We need to keep the fossil fuels in the ground, and we need to focus on equity. And if solutions within this system are so impossible to find, then maybe we should change the system itself. We have not come here to beg world leaders to care. You have ignored us in the past, and you will ignore us again. We have run out of excuses, and we are running out of time. We have come here to let you know that change is coming, whether you like it or not. The real power belongs to the people. Thank you. Tan bonita. Hermosa. Bueno, ustedes no son lo suficientemente maduros para decir las cosas como son. Incluso esa carga se la dejan a sus hijos. A los políticos les surge abrir los ojos para que se enfoquen en lo que se tiene que hacer en lugar de escudarse en lo que consideran políticamente posible. A los empresarios los reta a que se hagan del lado correcto de la historia, a dejar de pensar que lo único importante es amasar enormes cantidades de dinero. Pues vamos a mirar reacciones que tienen nuestros invitados frente a este discurso que expresa Greta, lo que ella representa, unas palabras que pronunció originalmente en Polonia, pero que es un recurso o un discurso que ella también lleva a otros lugares donde ha sido convocada, en este caso los Estados Unidos. Yo creo que no alcanzamos a hacer todo un programa sobre Greta Thunberg y las maravillas que está haciendo esa niña de 16 años en este momento. Si a mí me preguntan, es una de las personas que yo más admiro en este momento en el mundo por la lucidez con la que aborda estos temas. Hay que decir una cosa, no es la única vez que una niña joven llega a hablar delante de escenarios poderosos. En el 92, en la Cumbre de la Tierra, busquen por ahí, Seven Suzuki era una chica que también viajó y digamos que sacudió también a estas personas en aquel tiempo, pero hay que reconocer algo, Greta ha logrado movilizar muchísima más gente. La lucidez de ella, cuando me refiero a su inteligencia, es porque ella logra combinar estos temas ambientales con los temas de justicia. Y ella señala algo muy, muy claro en nombre de todas esas generaciones jóvenes. Y es que las decisiones que se están tomando ahora, ella lo dice ahí, el sufrimiento de muchos se está dando a costa del lujo de algunos. De algunos pocos. De algunos pocos. Y lo que ella señala ahí es un fenómeno muy interesante. Cuando uno piensa en la colonización, ¿qué significó hace mucho tiempo colonizar otros países? Uno cae muy rápidamente en un sentido de injusticia, ¿cierto? Llegaron algunas personas a otros países, agotaron sus recursos y acabaron con todo, ¿cierto? En este momento, siglo XXI, es inaceptable que nosotros vamos a decir, vamos a ir a invadir para robarnos los recursos. Brincaría la ONU, brincaría todo el mundo, no lo permitiríamos. Pero ella señala una cosa, es que nosotros estamos colonizando el futuro. O sea, nosotros estamos robándonos los recursos ya no de otros países, sino los
recursos del futuro y los estamos trayendo de alguna manera al presente. Estamos acabando con los fundamentos que tenemos para poder vivir bien, para poder posibilitar la vida, y lo estamos haciendo de una manera bastante torpe. Entonces, esta chica, o sea, ahí nos habla, creo que era desde Polonia, pero ella ha estado en el Foro Económico Mundial, ha estado en las Naciones Unidas, ha estado en los escenarios de toma de decisiones en la casa, en el Palacio de Westminster, en Inglaterra. O sea, ella ha estado delante de todos los poderosos diciéndoles: no queremos más su esperanza, o sea, lo que queremos es la acción concreta, y la queremos en este momento. Como le decía usted, un programa entero para hablar de ella. Totalmente, o sea, no me den más cuerda completa, que no les quito la palabra ya. Concejal Simón. No, yo creo que además nos da pues un mensaje muy profundo, pero de manera muy sencilla, ¿cierto? Y muy fácil de entender y comprender. Y es, yo creo que lo clave y lo fundamental para resolver los problemas ambientales y de sostenibilidad, y es: todos tenemos que participar. Yo creo que eso es muy importante. A veces creemos que el problema es de los demás, o que los que contaminan son los otros. Y esto es un asunto de todos los ciudadanos. Obviamente habrá unos que lo hacen en mayor medida o en menor medida, pero esto es un asunto que involucra no solamente a todos los ciudadanos, a todas las personas, sino a todos los sectores también productivos, a todos los asuntos. Uno mira hoy, uno de los grandes contribuyentes a los efectos de gases de gases de efecto invernadero es la agricultura, es la ganadería, perdón. ¿Cómo vamos a trabajar para resolver los problemas de la ganadería, convertir la ganadería en una ganadería sostenible, donde se mezclen de verdad sistemas silvopastoriles, donde se haga una disminución a la afectación de los ecosistemas, donde no haya que ampliar la frontera agrícola? En fin, son un montón de cosas. Entonces, después es qué vamos a hacer en las ciudades, qué van a hacer los gobiernos nacionales, las políticas nacionales, qué hace la empresa privada, el sector privado, la academia, cómo nos ayuda a encontrar, a formular y a resolver digamos, los programas y los proyectos para resolver estos problemas. Esto, sin duda alguna, es un asunto de todos, y yo creo que ese es el mensaje fundamental también que nos da Greta. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con eso, y hago énfasis en que es una responsabilidad compartida, pero creo que también hay que saber que es una responsabilidad diferenciada. O sea, dentro de los sectores hay ciertos sectores que cargan con más responsabilidad. Dentro de nuestro nivel de consumo, pues hay quienes, digamos, con mayor posibilidad de incidencia tienen una mayor responsabilidad. Por eso ella le habla a los políticos, por eso le habla a los empresarios, sin dejar de reconocer esa tan fundamental que es que todos podemos aportar. Y ese ejemplo es perfectamente importante, y es con el tema de la alimentación. O sea, la reducción del consumo de carne, por ejemplo, es vital para que nosotros podamos combatir el cambio climático. Si usted no es capaz de dejar el chicharrón, no lo deje, pero pues no tiene que comer el chicharrón todos los días. Ese asunto ni el de 30 patas. Es de reducir, y ya con eso tiene un aporte. Si es capaz de dejarlo, pues bienvenido. Pero... Muy bien. Pues bueno, a propósito de ese tema que ustedes tocan, alguien habló de responsabilidad y de hasta crímenes intergeneracionales. ¿Es eso posible? Es la inquietud que le trasladamos a nuestros televidentes. Responsabilizar a esta generación por no ser capaz de dejar un planeta sostenible. Punto para la reflexión. Johan, continúe usted. Gracias, Caterina. Vamos a escuchar a nuestros televidentes que nos envían mensajes mensajes de audio a través de WhatsApp en el 301-786-9174. Recuerde que también nos puede encontrar a través de Twitter, Instagram, YouTube y Facebook como Consejo de Medellín, el poder es tuyo. Escuchamos. Muy buenas noches. Primero, muchas gracias por su excelente programa. Una duda. ¿Por qué no se siembra completamente los cerros de Medellín de árboles, excepto el del Volador, que tiene pues una cantidad inmensa de árboles? Pero por ejemplo el Cerro de las Tres Cruces siempre es pelado, el lado que mira al oriente y a Itagüí, Guayabal, eso es pelado completamente. Esa sería una de mis inquietudes, tener como parte del servicio a la ciudad para la calidad del aire, y en contra de empresas que han creado edificios, y pues que a nosotros también habitacionalmente pues devolver esos árboles sembrados en los cerros. Muy bien, escuchamos también a otro televidente que nos envía más mensajes.
Buenas noches. Mi inquietud para participar en el programa es si los gobiernos, más que todo refiriéndonos al gobierno de Colombia, tienen ese conocimiento sobre la gran afectación en el calentamiento global. De pronto, ¿por qué no se pueden tomar como medidas en el asunto en frenar un poco tanta construcción, tanto edificio, tanta tala de bosques para poder construir estas obras? Lo mismo, tratar de controlar más el ingreso de tanto vehículo al país, que es lo que más en este momento está haciendo tanto daño a nuestra atmósfera. Muchas gracias por dejarnos participar en este maravilloso programa. Feliz noche. Esos son nuestros televidentes a esta hora. Vamos a una pausa y ya regresamos con más De Frente. Estás viendo De Frente. Gracias por continuar con nosotros a esta hora en De Frente. Hoy hablando acerca de Medellín se calienta, el aumento de la temperatura y por supuesto todos estos fenómenos ambientales que estamos viviendo, y vamos a darle también resolución a algunas de las inquietudes que nos manifestaron televidentes vía WhatsApp. La primera de ellas la plantea la señora Angelina frente a la posibilidad de plantar más árboles para reducir el calentamiento y mejorar la calidad del aire, particularmente, concejal Simón, en el Cerro de las Cruces. Bueno, según los estándares internacionales, nosotros deberíamos de tener un árbol por cada 3 habitantes. En el año 2016 teníamos 1 por cada 7 habitantes, un déficit bien importante, y por eso la administración municipal se planteó una meta importante. Hemos sembrado en este cuatrenio 840.000 árboles en la ciudad de Medellín, y con el área metropolitana rápidamente, a finales de este segundo semestre, vamos a llegar al árbol 1 millón en el área metropolitana. Yo creo que se ha hecho un énfasis muy importante en eso, pero como decía Angelina, es complejo a veces uno entender por qué hay un cerro como el Cerro de las Tres Cruces que no tiene árboles, pero yo le quiero explicar como varias cosas. Lo primero es que como ente gubernamental, el municipio solo puede sembrar en predios públicos, ¿sí? Actualmente el Cerro de las Tres Cruces es un cerro que no pertenece al municipio de Medellín, tiene propietarios. Hay un proyecto para comprarlo y está, digamos, en ese proceso de compra, y va a ser una zona importante donde vamos a sembrar un número de árboles muy importante para la ciudad, pero vamos avanzando, digamos, en ese sentido. Yo creo que eso es clave también entenderlo. Que no lo conviertan en un gimnasio, no, mentira, ya es un gimnasio, pero no sabía que no era de nosotros, pues del... Y esa es parte de las iniciativas, como Sí. Estado, comprar más zonas, Y incluso arborizar. manzanas, para poder arborizar y hacer alianzas con la ciudadanía en los frentes Hay verdes. varias que se hacen, no solamente esas, sino que hay zonas de pago por servicios ambientales, hay compra de predios para garantizar la protección de las fuentes hídricas, en fin, se hacen varias cosas, pero sin duda alguna hay que seguir trabajando, y un espacio como ese de carácter público será muy importante para poder hacer una siembra de árboles grande en la ciudad de Medellín. Le trasladamos también a Alejandro la inquietud de nuestro otro televidente, que hablaba acerca de más presencia de Estado, manteniendo el control para el ingreso de vehículos en la ciudad, y adicionalmente también el control a las construcciones que se están haciendo de una forma, digamos, desordenada, y que muchas de ellas conllevan arboricidios. Sí, ahí la pregunta más complicada, pues realmente, como decíamos ahorita, pero yo creo que hay un asunto muy fundamental ahí, es que hay una brecha muy grande todavía entre la intención y la acción real sobre las cosas, porque si uno mira muchos postulados, muchas declaraciones, incluso decretos o incluso leyes, las normas que tenemos están orientadas hacia esta protección, pero a la hora de aplicarlas no nos da. Si a mí me preguntan, yo creo que podemos irnos a algo muy fundamental, y es que todavía no somos capaces de cuantificar correctamente los costos que implica seguir metiendo carros. O sea, para hablar del tema de cómo regulamos esa entrada, ¿cierto? Decimos, es que se pierden empleos, o es que se pierde dinamización, de la economía regional. Si nosotros hacemos las cuentas, vamos a perder mucho más en el futuro. Entonces, eso todavía no se ha internalizado. Eso es un fenómeno de externalización de los costos en la economía.
Y para mí ahí está, digamos, como la raíz fundamental. Quiero hacer una anotación rápida para que alcancemos a hablar de estos otros temas tan interesantes que nos quedan. Hace poco Angela Merkel sacó un video diciéndoles a los alemanes, pues a su pueblo, que vienen unas medidas más estrictas con respecto al cambio climático, ¿cierto? Alemania se va a poner todavía mucho más estricto con respecto al cambio climático. Y les decía, yo sé que esto va a costar plata, de verdad es real que esto va a costar plata, pero nos va a costar mucho más la inacción. Y eso es lo que nos está pasando aquí. Entonces, hace falta todavía más conciencia al respecto y yo creo que a veces hay que tomar decisiones impopulares. Lo decía Greta también ahorita en el video. Es que aquí no venimos a pedir favores, nosotros venimos a exigir que ustedes sean capaces de tomar decisiones impopulares. Hay que pensar en ese bienestar colectivo que todavía no lo tenemos lo suficientemente desarrollado entonces. Sin duda. Pues en definitiva lo que debemos es tener una necesidad de educación que no se limita al colegio, a la universidad, que las personas entender somos educables a lo largo y ancho de nuestras vidas y la sociedad debe comprender que la ciudad es educadora en movilidad, en manejo de residuos, que debemos aprender todavía muchísimas cosas que nos quedan faltando para lograr esa transformación que implica también un cambio de conciencia, concejal. Sí, efectivamente uno lo ve en los diferentes ya temas ambientales. Nosotros, por ejemplo, en el Consejo que hemos liderado tanto todo lo que tiene que ver con economía circular, con gestión de residuos, y podemos hacer muchos esfuerzos en ese sentido, pero si nosotros no tenemos de verdad una política clara de educación ambiental, por ejemplo, de separación en la fuente, va a ser dificilísimo poder pensar en aumentar el aprovechamiento, en generar negocios a partir de la gestión de residuos, en disminuir los impactos ambientales. Por eso el asunto de la educación es clave en los temas ambientales, en los temas de sostenibilidad. Entender cómo relacionarnos con los recursos hídricos, cómo hacer de verdad sistemas de ahorro y uso eficiente de agua, sistemas de ahorro y uso eficiente de la energía, cómo cambiar nuestra forma de movilizarnos en la ciudad, cómo trabajar en transportes y en sistemas sostenibles. En fin, hay un montón de cosas que hay que hacer, pero que sin duda alguna tenemos que trabajar cada día más en la educación, en la concientización y en el que todos los ciudadanos nos veamos involucrados de verdad y que podamos entender la magnitud también de estos problemas, porque a veces la magnitud parece desapercibida, ¿no? ¿Cierto? A veces hay ciudadanos que no entienden qué es eso del cambio climático y que cómo los afecta. Hay ciudadanos que no entienden todo lo que hay detrás de un proceso, por ejemplo, para potabilizar el agua, para que la puedan consumir y después todo el proceso que hay para que esa agua no vaya a los ríos directamente, sino que vaya a un proceso de descontaminación en las plantas de tratamiento de aguas residuales. Hay un montón de cosas que a veces los ciudadanos, digamos, no somos conscientes y por eso es muy importante que cada día entendamos más qué es lo que está pasando y ahí es clave la educación ambiental. Alejandro. A mí ese es el tema que me apasiona y por eso estoy pues metido en un doctorado en temas de educación para el desarrollo sostenible. Yo creo que se puede hacer un homenaje muy rápido a la filósofa, la doctora Beatriz Restrepo, que hace poquito pues nos dejó pero nos dejó un legado tan importante. Ella tiene un librito muy lindo que son reflexiones sobre ética, educación y política, creo que está en un orden distinto, pero ella ahí argumenta, citando a Aristóteles, que puede ser más efectiva la educación que las leyes. No estoy diciendo que no tengamos leyes, pues a lo mejor no estamos preparados para eso, pero realmente la educación entra hasta la parte más profunda del ser humano. Yo invito siempre a hacer como esta reflexión. Nosotros pensamos en educación como formación. Cuando estamos hablando de formación es porque le estamos dando forma a la cultura, le estamos dando forma al ser humano, le estamos dando forma a nuestros hábitos y a nuestros comportamientos. Mientras nosotros no tengamos esa convicción profunda de cómo nos relacionamos mejor con el medio ambiente, pues vamos a seguir metiendo la pata. Ese es el concepto, digamos, clave también de los socioecosistemas o de la socioecología, la transformación socioecológica. La única forma de armonizar nuestra relación con eso es con una educación profunda. Y tú dijiste ahí, Caterín,
algo muy importante, el concepto de ciudad educadora, porque es que no nos educamos solamente en las aulas, nos educamos afuera. Y cuando nosotros salimos de la casa o salimos de la universidad, nuestros estudiantes salen de las universidades de clase y van y entonces ven que hay un montón de carros particulares con una sola persona por carro, que nosotros no compartimos, que cuando hablamos del discurso del cambio en la movilidad nos concentramos mucho, es entonces en más movilidad eléctrica, que está bien, lo necesitamos, pero necesitamos desmotorizarnos en gran medida. En fin, cuando uno sale a la ciudad y la ciudad le da el contraejemplo de lo que uno está aprendiendo en el aula, es muy difícil que eso realmente llegue hasta lo más profundo. Sin educación va a ser muy duro. Y ojo, este año se agota el Plan de Educación Ambiental Municipal 2019 y plan para continuar, que yo sepa no hay, y lo digo porque he buscado. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a incorporar esto si no lo ponemos también desde esos elementos de política pública? Así es. Gilmar. Sí, yo tengo un aviso parroquial a propósito de la academia. El programa que tiene el Consejo de Medellín, Aula Abierta, es un programa académico. Tiene mañana una invitación muy especial para ustedes. Se pueden inscribir, es totalmente gratis, a la 1:30 en el recinto del Consejo de Medellín, ahí en la Alpujarra. El tema es el impacto de los medios alternativos en nuestro territorio. Y hablando de medios alternativos y de redes, ¿qué les parece si ya nos vamos con Johan para que nos cuente en la sección de Conectados 4.0 cómo va esa encuesta? ¿Qué dicen los televidentes, los cibernautas? Johan. Gracias, Gilmar. Y así terminó nuestro sondeo en @Consejo de Medellín, nuestra cuenta oficial de Twitter. ¿Crees que con lo que se hace somos parte del problema o de la solución? Dice la gente, tenemos buenas acciones, 12%, no estamos haciendo nada, 31%, falta trabajar juntos, 57% la mayoría, y por fortuna nadie dice que no es nuestro problema. Para un total de 42 votos, resultados finales en nuestro sondeo @Consejo Medellín. Muchísimas gracias, Johan, por esa intervención y por supuesto la participación de nuestros televidentes tan valiosa a esta hora de la noche. Y vamos a contarles que la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó en septiembre del 2015 la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, que también tiene la intención de fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia. Trabajar juntos, como dice el sondeo, concejal. Que ganamos. Así es. Bueno, Alejandro. Esa agenda es una lista de deseos muy bonita de la humanidad, o sea, es realmente lo que nos dice a nosotros al 2030 qué tenemos que hacer para evitar que esta crisis ecológica se siga profundizando, crisis ecológica o esta crisis climática, pero reconoce que hay distintas áreas de acción. Ahí tenemos a las personas, tenemos el planeta, tenemos la prosperidad, una economía pues más próspera, en armonía con todo esto, la paz y las alianzas de las que tú hablabas. Yo quiero decir una cosa muy interesante desde el punto de vista de los objetivos de desarrollo sostenible. Estos objetivos nos dicen que ya podemos borrar el discurso de que hay países desarrollados y subdesarrollados o en vía de desarrollo. Ningún país está desarrollado, porque cuando uno mira a Estados Unidos, mira a Japón, mira a Alemania, mira a Francia, ellos pueden haber logrado un desempeño muy alto en satisfacción de necesidades humanas, pero han acabado por completo, o sea, su huella ecológica es enorme. Entonces eso nos pone también en otro nivel de discurso, ¿cierto? Eso nos pone en este momento en una posición diferente a nivel mundial. Todos tenemos que aportar a esa agenda, responsabilidad compartida, pero hay quienes tienen que aportar más que otros, eso es responsabilidad diferenciada. Ahí tenemos los temas que para todos sonarían obvios: la pobreza, el hambre, la salud, la educación, la equidad de género, el agua, la energía, el trabajo decente, yo me los sé en orden. 17 objetivos que nosotros tenemos ahí. Y está el de educación, ese ODS 4 que se mezcla con el ODS 11 de ciudades sostenibles, pero vean qué tan lindo lo que viene ahorita con el Plan de Educación para el Desarrollo Sostenible de la UNESCO 2030, muy rápido. 3 nociones fundamentales. Nos dicen, en la educación tenemos que considerar el cambio transformativo, tenemos que considerar los cambios estructurales y el futuro tecnológico, pero ojo, acción transformativa y cambios estructurales. Esto no se cambia con pañitos de agua tibia. Concejal Simón, su reflexión final, su minuto de conclusión sobre las tareas pendientes que tenemos todos. Yo creo que la ciudad
ha venido haciendo cosas importantes en este sentido. Convertir a Medellín en la capital latinoamericana de la movilidad eléctrica me parece que es una apuesta muy importante. Eso, como lo decía Alejandro, tiene que venir acompañado también de otras medidas. Hay que desincentivar el uso de los vehículos particulares, hay que trabajar en consolidar el sistema integrado de transporte, hay que trabajar para que, por ejemplo, pongamos sobre la mesa medidas que a veces son impopulares, como hasta cuándo vamos a permitir la circulación de vehículos tipo diésel por la ciudad de Medellín. Eso, digamos, debería ya de ponerse dentro de la agenda pública. En fin, son muchas cosas, pero a mí me parece que sí vamos trabajando en la vía correcta en los asuntos que tienen que ver con transformar el modelo de movilidad en la ciudad, esa apuesta por la movilidad eléctrica. Me parece que hay un asunto importante en el que tenemos que seguir mejorando y es en cómo mejorar los modelos de gestión de residuos de la ciudad y en fin, muchas otras cosas, pero yo creo que cada vez más vamos dando pasos más acertados en ese sentido y hay que trabajar, pero hay que involucrar también a los ciudadanos en esto. Muy bien, pues a propósito de quienes toman las decisiones, les contamos que mañana, martes 17 de septiembre, a partir de las 9 de la mañana, en el recinto de sesiones del Consejo, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, y el presidente del Consejo, Jaime Alberto Mejía Albarán, darán apertura al tercer periodo de sesiones extraordinarias del Consejo de Medellín, con el propósito de analizar y estudiar proyectos de acuerdo que benefician a la ciudad. Con esta invitación, entonces, nos despedimos agradeciéndoles a ustedes, nuestros invitados, su presencia, a los televidentes su sintonía y, por supuesto, a todos los internautas el estar conectados con De Frente. Nos vemos el próximo lunes. Feliz noche para todos. Gracias. Gracias por invitarnos. Gracias.